Apreciados aprendices, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Gracias, Luz. Espero que se encuentren muy bien. Primero, pues agradecerles por su puntual conexión, por la disponibilidad el día de hoy, pues con el fin de recuperar, como garantizar, ¿cierto?, esa sesión del día, de la Semana Mayor, de la Semana Santa, ese día hábil donde teníamos programada conexión. Entonces, el día de hoy, pues lo estamos recuperando, lo estamos adelantando, digámoslo así, para poder disfrutar de esa Semana Mayor sin ningún inconveniente, de no estar preocupados porque nos tenemos que conectar, ¿cierto? Porque ay, tengo que correr para la casa o donde esté, abrir mi celular y conectarme y no puedo estar de pronto dedicada a lo que estoy en ese momento por la premura de las conexiones. Entonces, ese es el motivo por el cual estamos reunidos el día de hoy. Entonces, les agradezco esa disponibilidad y esa puntual asistencia. Les voy a pedir el favor, en caso tal de que algunos compañeros deseen ingresar de pronto más adelante, me colaboren, por favor, con esas autorizaciones en sala de espera, ¿vale? Bien, vamos a iniciar entonces. Bien. Para iniciar nuestra frase del día, la disciplina te llevará a lugares donde la motivación no alcanza. No basta únicamente con tener las ganas, ¿cierto? Con tener esa motivación, es que yo quiero hacer, es que yo quiero lograr, ¿cierto? Yo quiero conseguir, yo quiero alcanzar. La sola motivación no nos alcanza, ¿cierto? No es suficiente. Esa debe ir acompañada de esa disciplina y de esa constancia para poder lograrlo. Bien. Según nuestro cronograma de actividades y nuestra evidencia de aprendizaje, estaríamos iniciando, ¿cierto? Una nueva evidencia para lo que queda del trimestre como tal. Realmente pues estamos prácticamente a un mes, ¿cierto?, de la culminación de este primer trimestre. Entonces, esa nueva evidencia, ¿cierto?, es un taller que se denomina Registros de los Impuestos Territoriales y Nacionales. Dice que para esta actividad se debe construir el documento que se solicita como evidencia en el anexo Registros de los Impuestos Territoriales y Nacionales. ¿Dónde encontramos ese anexo? Ese anexo lo encontramos en nuestra plataforma, ¿cierto? Vamos a la plataforma, le damos clic a la evidencia y vamos a encontrar un documento similar a este. Que se llama Anexo Formato Taller Impuestos Nacionales y Territoriales. En este anexo se nos da los lineamientos, las directrices para la elaboración de nuestra nueva evidencia, ¿cierto? Él acá nos indica cuáles son las partes del taller, ¿cierto?, que debe llevar ese documento final. Entonces nos dice que debe llevar una portada con ciertas orientaciones que ustedes ya manejan, ustedes tienen la experiencia, ¿cierto? Ustedes ya saben cómo las deben elaborar, ¿verdad? Entonces debe llevar una portada, debe llevar un índice, ¿cierto? Ese índice lo vamos elaborando alterno, de manera que cuando vayamos trabajando
nuestra evidencia, inmediatamente nosotros vamos trabajando en ese índice, en esa tablita de contenido que conocemos nosotros, vamos ingresando de una vez los títulos, ¿cierto? Punto 1, transacciones comerciales, reconocimiento de la empresa, soportes contables, cada ítem que ustedes vayan desarrollando deben irlo plasmando de una vez en su tablita de contenido para que al final lo único que deben hacer es paginar, y cuando ya ustedes paginan, ¿cierto? Entonces simplemente es agregarle el numerito de la página correspondiente al tema que ustedes están mencionando. Bien, ¿qué más me dice que debo llevar en ese taller o en esa evidencia, ¿cierto? Me dice que ella debe llevar una introducción, ¿cierto? Que debe llevar unos objetivos y que después de eso sí debe llevar el desarrollo del taller y debe culminar con unas conclusiones. Entonces, mira que el anexo es claro. Ella me está indicando los lineamientos que debo seguir, ¿cierto? Para poder elaborar como tal esa evidencia. Bien. Después de que yo hago lectura entonces de mi taller, ¿cierto? Entonces vamos a mirar esa primera parte, esa primera estructura que me está solicitando. Entonces me dice que según el anexo, ¿qué me está pidiendo? Ah, me está pidiendo una portada, ¿cierto? Nosotros vamos organizando la información que me está dando ese anexo. Me dice que debe llevar una portada, que debe llevar un índice, que debe llevar una introducción, que debe llevar unos objetivos. Recordemos que esos objetivos deben ir en verbos en infinitivo, ¿verdad? Que sean medibles. Ahí sí va el desarrollo del taller, del contenido del taller. Y por último, debe llevar unas conclusiones. Bien, hasta ahí todo está claro y súper fácil, ¿verdad? Bien, si yo sigo mirando mi anexo, el anexo me dice, además de eso, tenga en cuenta las referencias, ¿cierto? Que los documentos en los cuales nos apoyamos para esa elaboración del informe, las fuentes de consulta que nosotros verificamos, a las cuales ingresamos, ¿cierto? Entonces, los links en los cuales trabajamos de acuerdo a las normas APA. Entonces, ustedes ya tienen la experiencia, ya saben cómo los deben registrar. Entonces, por favor, vamos a referenciar todas esas fuentes de consulta que vamos a utilizar para la realización de nuestra evidencia. También nos dice que debemos tener en cuenta unas normas de presentación, ¿cierto? Unas márgenes, unos tipos de letra, un tamaño de letra, ¿cierto? Cómo debe ser la alineación, los interlineados, la forma de presentación. Tiene que ser en archivo Word o puede ser en un archivo PDF, ¿cierto? Entonces, él ahí me está estipulando y me está diciendo cómo debe ir ese taller. Bien. Ahora sí entramos ya en materia y entramos al contenido de nuestro taller. ¿Qué me dice el contenido de mi taller? Dice, estimado aprendiz, con el fin de dar aplicabilidad a los conceptos desarrollados en las actividades anteriores, se solicita realizar el taller Impuestos Nacionales y Territoriales con el fin de fortalecer sus habilidades y competencias en el ámbito tributario. Primero, defina el perfil de la empresa, la cual debe contener nombre o razón social, número de identificación tributaria NIT, grupo de presentación de información financiera, responsabilidades tributarias y tarifas. Esa es la primera parte de ese taller. Bien, entonces yo voy acá. Bueno, entonces después de realizar la introducción, los objetivos y todo eso, entonces me toca ahora sí, primer punto, debo definir el perfil de la empresa. Bien, como ya tengo claro, entonces voy a iniciar, ¿cierto? ¿Qué más me está pidiendo mi taller? Volvamos y leemos, ¿verdad? Ese taller me está diciendo que
después de definir la empresa, ¿cierto? Debo de acuerdo con la empresa seleccionada para desarrollar el proyecto formativo, realiza el reconocimiento y medición de las siguientes transacciones de acuerdo con la normativa vigente. A. Identifique 8 proveedores de diferentes regímenes relacionando nombre, razón social, número de identificación, dirección y régimen. Hasta ahí. Esta es una primera parte de lo que me está solicitando ese punto A, ¿cierto? Mire que este va dividido en dos partes. Ahí es donde nosotros debemos, mira, aquí ya me está diciendo, esto ya es una segunda parte de ese mismo punto, ¿sí ven? Entonces, por eso es que nos toca leerlo poquito a poquito, para que logremos entender, ¿cierto? Que no se nos vaya a quedar nada por fuera sin desarrollar de esa evidencia. Este puntico está dividido en dos secciones. Una, identificar 8 proveedores, ¿cierto? De los diferentes regímenes. Y 2, registrar las transacciones, especificándome que sean unas compras, ¿cierto? Entre los diferentes regímenes. Bien, entonces ahora sí voy a mi taller. Lo sigo estructurando. Ah, bueno, entonces debo registrar 8 proveedores, mínimo 2 operaciones por régimen, aplicarle IVA y retenciones. Esa es la primera parte que me está solicitando mi taller. Entonces, ahora sí, vamos a realizar. Instructora, qué pena, hay varias personas tratando de ingresar, pero a mí no me permite darles ingreso. ¿No los está dejando dar ingreso? Ya. No, señora. Listo, gracias, nena. Listo, gracias. En caso tal de que no les deje dar ingreso, entonces gracias, por favor, me avisan y pues volvemos a realizar la misma operación. Bien, entonces vamos a realizar un taller basado en la evidencia, ¿cierto?, que nos está solicitando. Recordemos entonces nuestra primera estructura del taller, una introducción, unos objetivos, el desarrollo de la evidencia y unas conclusiones. Ese es el resumen de la estructura del taller, ¿cierto? Lo que debemos presentar. Iniciamos. Un modelo de introducción, ¿cierto? En la contabilidad empresarial es fundamental reconocer correctamente los impuestos que se generan en las diferentes transacciones comerciales. Estos impuestos pueden ser de carácter nacional, departamental o municipal y afectan tanto las compras, las ventas y los gastos que realiza una empresa. El presente taller tiene como finalidad aplicar los conocimientos adquiridos sobre el reconocimiento contable de los impuestos en las operaciones económicas de una empresa. A través de diferentes ejercicios prácticos se identificarán proveedores y clientes de diferentes regímenes tributarios, se registrarán transacciones comerciales y se elaborarán los respectivos documentos soporte y asientos contables. Ese sería un modelito de introducción, ¿cierto?, que podríamos aplicar a nuestra evidencia final. Ustedes de pronto, pues obviamente se inspiran un poquito más y pues la hacen de una manera más amplia, ¿verdad? Ahora vamos a fijar esos objetivos. Entonces tenemos un objetivo general, que es aplicar el reconocimiento y registro de los impuestos nacionales y territoriales en las transacciones comerciales de una empresa. Objetivos específicos son aquellos que nos permiten llegar
¿cierto?, a cumplir ese objetivo general. Recuerden que deben ir en infinitivo y deben ser medibles, ¿no?, los verbos que utilicemos. Entonces, identificar proveedores y clientes pertenecientes a diferentes regímenes tributarios. Registrar contablemente compras y ventas aplicando los impuestos correspondientes. Elaborar los documentos soportes de cada operación contable. Analizar el efecto de los impuestos en los registros contables de la empresa. Entonces, mire que ya fijamos, estipulamos la introducción, ¿cierto? Ya la creamos. Ya creamos o establecimos nuestros objetivos, nuestro objetivo general, nuestros objetivos específicos. Luego sí, entonces, vamos a continuar con lo que nos pide la evidencia. Entonces decíamos que ese primer punto de la evidencia estaba dividido en dos, ¿cierto? Primero, lo primero que nos pide es definir el perfil de la empresa, ¿cierto? Entonces vamos a definir el perfil de nuestra empresa. Mire que aquí ya ingresamos a lo que conocemos como el desarrollo del taller, ¿cierto? Ya hicimos la introducción, ya hicimos los objetivos, ahora vamos a realizar el desarrollo. Bien, definir la empresa con los datos que debe contener. Muy bien, nombre o razón social. Nuestra empresa se llama Comercializadora Andina SAS. NIT 901-456-789-3. Actividad económica. Se dedica a la comercialización de productos de aseo y cafetería. Grupo NIF. Sus estados financieros y por ende sus notas a los estados financieros han sido elaborados bajo NIF para pymes, ¿cierto? En las NIF del grupo 2. Listo, ya hice este primer puntico del taller. Súper fácil, ¿verdad? Bien. Responsabilidades tributarias. Nuestra empresa Andina SAS es responsable del IVA, es agente de retención en la fuente, declara renta y cancela ICA municipal. Listo, ya la completé. Ahora vamos a nuestro segundo punto de la evidencia. Ese segundo punto era el que hablábamos ahora, que estaba dividido en dos secciones, ¿cierto? Una que era la identificación de los proveedores y dos, que era el registro de las transacciones contables. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar esos proveedores. Tenemos los siguientes proveedores. Distribuidora Al Progreso, ubicada en la ciudad de Bogotá. Es una empresa responsable del IVA y es agente retenedor. Al igual que Aseo Total SAS, ubicada en la ciudad de Medellín. Tenemos productos del hogar, Distribuciones Central de Bogotá, Limpieza Express de Ibagué, Insumos del Centro Pereira, Comercial del Caribe de Barranquilla y Distribuciones Nacionales en Bucaramanga, todos ellos responsables de IVA. Ese es nuestro listado de proveedores o nuestra amplia gama de proveedores, ¿verdad? A simple vista, vamos a hacerle un análisis a ese listado de proveedores, ¿cierto? ¿Por qué tanta gente? Yo llevo 20 años comprándole a Distribuidora Al Progreso y he trabajado espectacular por ellos. Son muy cumplidos, ¿cierto? Una calidad, una mercancía con una calidad, mejor dicho, excelente. Entonces, ¿para qué necesito yo tantos proveedores? Resulta que las empresas siempre deben tener como mínimo 2 proveedores, ¿cierto? Como mínimo, tener 2 proveedores. ¿Por qué? Porque resulta que Distribuidora Al Progreso, así me haya prestado, me haya distribuido la mercancía, ¿cierto? Durante 15 años, se le presenta un inconveniente logístico y no me puede hacer llegar la mercancía en los tiempos estipulados. Imagínense, si Distribuidora Al Progreso no me hace llegar esa mercancía, yo le voy a incumplir a mi cliente. Voy a perder a uno de los clientes más importantes de mi compañía. Entonces, imagínense yo qué voy a hacer. ¿A quién le voy a comprar a estas alturas de la vida si
si la distribuidora, la empresa a la que siempre le compro, no me está entregando la mercancía, no me la puede hacer llegar. Entonces, en este caso, mire que el problema que se le presentó a distribuidora El Progreso S.A., su problema logístico, ¿cierto? Automáticamente se me trasladó a mí, porque ese problema logístico va a hacer que yo incumpla a mis clientes, ¿cierto? O si yo logro conseguir esos productos con otro proveedor, muy seguramente voy a tener que pagarlos más caro, ¿cierto? Porque no va a tener el tiempo para cotizar. Como yo soy un cliente nuevo, pues seguramente no me van a dar unos descuentos tan buenos como los que él generalmente me da. ¿Ve? Entonces, no, a mí se me volvió la locura y en lugar de ganar plata, estoy perdiendo plata por todo lo que me puso a correr distribuidora El Progreso. Si yo tengo una alta gama de proveedores, ¿cierto? Si yo no le compro solamente a una persona, sino tengo una lista amplia, unas opciones amplias para la compra de los mismos, entonces yo voy a evitar todo ese tipo de inconvenientes, ¿verdad? Que distribuidora El Progreso no me puede hacer llegar la mercancía. Yo me comunico con Aseo Total SAS. Aseo Total SAS, necesito tantas unidades de determinada mercancía, ustedes me la pueden hacer llegar. Claro que sí, doña Andrea, se lo tenemos. ¿Para cuándo lo necesita? Lo necesito para tal fecha. Perfecto. Precio, ¿qué precio me da? No, tal precio. Perfecto. Entonces, mire que con varios proveedores yo puedo evitar este tipo de inconvenientes logísticos. Puedo obtener descuentos, ¿cierto? Descuentos especiales con cada uno de ellos. Habrán descuentos que me ofrece Aseo Total que no me ofrece Productos del Hogar. Entonces yo sé que mercancías le puedo comprar a Aseo Total, ¿cierto? Porque yo sé que en ese tipo de mercancías ellos me dan unos descuentos buenísimos, mientras que Productos del Hogar no. Entonces yo sé que cuando necesito ese tipo de productos, con ellos es que yo puedo trabajar, ¿sí ven? Entonces esas son las grandes ventajas de tener una amplia gama de proveedores, ¿cierto? Un listado amplio de esos proveedores. ¿Para qué? Para evitar ese tipo de inconvenientes que se pueden llegar a presentar en cualquier momento y que nos van a afectar, que van a afectar directamente la operación de mi negocio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque desafortunadamente, si ellos no pueden cumplirme, pues yo tampoco le voy a poder cumplir a mis clientes y se va a ver afectada esa relación comercial, ¿cierto? Bien, entonces ya nosotros ya listamos, ¿cierto? Esa primera parte, ya realizamos la identificación de esos 8 proveedores que me solicitaban el taller. Ahora, ¿qué me dice el taller? Registre, ¿cierto? Registre transacciones, compras, me está especificando, entre los diferentes regímenes con el fin de dar aplicabilidad a los impuestos. Mínimo 2 operaciones por cada régimen nos está solicitando. Bien. Yo les voy a colocar un ejemplo, ¿cierto? Yo les doy la guía, les doy la base, pero obviamente ustedes deben investigar, deben complementar, deben trabajar esa evidencia, ¿cierto? Yo les voy a dar un ejemplo de cada régimen y ustedes de ahí en adelante ya siguen construyendo sus casos. Primer caso, es una compra de mercancía, ¿cierto? A un proveedor que es responsable del IVA. En este caso, mi proveedor es Distribuciones Central SAS, identificado con NID 800-444-555. Régimen responsable de IVA. Y la operación es una compra de mercancía, ¿cierto? Acuérdense que yo a ustedes el caso se los enuncio tipo telegrama, ¿no? Compra mercancía, por tanto, IVA del tanto, total factura. Ustedes no me deben hacer eso, ustedes me van a colocar un caso bien bonito, bien desarrolladito, ¿cierto? Bien inspirador. Entonces, el día 18 de marzo del año 2026, le compramos a nuestro proveedor distribuidores Central SAS, identificado con NID número tal y ubicado en la ciudad de Bogotá. Realizamos una compra de mercancía por un valor de 2 millones de pesos. Esa compra está grabada a una tarifa general del 19%.
nuestra venta, nuestra compra, perdón, la compra realizada, nuestro proveedor nos otorgó un plazo de 30 días. Es decir, que esa compra fue a crédito. ¿Ya? ¿Ven cómo cambió el mensaje? En cambio, mire esto que le pone la instructora Andrea. No, un caso pues tipo telegrama. Ustedes no lo van a colocar así, obvio no, porque pues ustedes obviamente lo van a estructurar y me lo van a colocar mucho más bonito, ¿verdad? Bien. Registro de la operación. Bueno, pero esos valores, ¿de dónde salieron? Vamos a mirar de dónde salieron esos valores. Si nosotros seguimos revisando nuestros lineamientos, ¿cierto? Por acá nos dice que debemos elaborar los documentos soportes para cada transacción. ¿Qué más nos está diciendo nuestro taller? Que las transacciones se deben realizar en Excel. Teniendo en cuenta aplicar las fórmulas para el cálculo de los impuestos. Debemos anexar el Excel, lo debemos anexar a ese PDF final que nosotros vamos a trabajar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí se van a ver evidenciada cómo trabajaron las transacciones comerciales como tal. Por lo tanto, para yo poder realizar el registro de ese caso que estábamos leyendo, entonces vamos a ir a nuestro Excel y vamos a decir que vamos a realizar el registro correspondiente a esa transacción. Nuestro primer registro dice que va a afectar la cuenta inventarios, ¿cierto? Que es la cuenta 1435, compra de mercancía, por un valor de ¿cuánto? De 2 millones de pesos. Dice que debo registrarle un IVA que está grabado a la tarifa general del 19%. Por lo tanto, vamos a cancelar el IVA de esa compra. Entonces, vamos a calcularla. ¿Cómo la calculamos? A ver, que acá no se nos ven bien. ¿Cómo la calculamos? Pues el IVA es el 19%, ¿cierto? De la base gravable. ¿Y cuál es esa base gravable? El valor de la compra. En este caso, los 2 millones de pesos. Total de la factura. Pues el total de la factura sería el valor de la compra, los 2 millones de pesos, más el valor correspondiente al IVA. 2.380.000 pesos. Entonces, ahora sí, 1435 inventarios por 2 millones de pesos, 2408 IVA descontable, 380.000 pesos, y un proveedor 2205, registro factura proveedor por 2.380.000. Recordemos que la suma de los débitos, mira, 2.380.000, debe ser igual a la suma de los créditos, ¿cierto? Si esa suma no nos dio igual, significa que hay algún error, ¿cierto?, en el registro contable que nosotros realizamos. Entonces, como ya verificamos que nos dio exactamente igual, entonces ahora sí vamos a trasladar esa información a nuestro documento. Dice acá. Transacciones. Compra la mercancía, los 2 millones, el IVA, ¿cierto? 19 por la base gravable, para un total de 2.380.000 pesos. Por lo tanto, el valor neto es de 2.380.000. Listo. Ahora sí vamos a trasladar esa información. Mírela acá. De allá fue donde salió. Claro, de allá fue donde salió, de ese registro contable que nosotros realizamos allá en nuestro libro diario, ¿cierto? En nuestra hojita de Excel, que aparte de todo la evidencia me la pide, ¿cierto? Yo debo entregar ese libro de Excel donde yo realicé todos estos registros contables.
¿Qué más me está diciendo ese caso? Ay, me está diciendo que el documento soporte, ¿cierto? Para esa operación contable, para esa transacción contable, es una factura de compra. Entonces, ese es el resumen de la factura. Los datos del proveedor, el NID, el concepto, el valor del subtotal, el valor del IVA y el total de la factura. ¿Listo? Recordemos que mi evidencia me dice, ¿cierto? Que yo debo elaborar el documento soporte para cada transacción. Aquí me está diciendo que tenga en cuenta los soportes personalizados de la guía 2. Revisando la guía, no existen los soportes personalizados, no tiene los links correspondientes. Hay algunos links que nos trae algunas evidencias, que nos traen los links y nos llevan a esos soportes para tomarlos como base. En este caso, no los tenemos. Entonces, bueno, entonces no los hagamos. No, sí los vamos a hacer. Fácil. Los vamos a hacer en Excel. Entonces, al mismo libro, ¿cierto? A la misma hojita de cálculo, le vamos a agregar, ¿cierto? Le vamos a agregar una pestañita que se llame soportes. Y aquí es donde ustedes me van a especificar factura caso 1 o factura, compra, distribuciones, el progreso SAS. Y me realizan el formato de factura. Ahí lo diseñan ustedes en un momentico en Excel con los datos obviamente de la operación. ¿Listo? Lo mismo para el siguiente caso. Igual debe llevar su factura, ¿cierto? Su soporte que debe ser diseñado. Cada transacción que nosotros vamos a registrar debe ir soportado y el soporte va a ir aquí registrado en nuestra hojita de Excel. ¿Perfecto? Bien, ese sería el resumen de nuestra factura. Por último, vamos a realizar el análisis contable. El análisis contable nos dice que la empresa compra mercancía, por lo tanto, aumenta su inventario, ¿verdad? También nos está diciendo que genera un IVA descontable, porque la empresa podrá descontarlo en su declaración de IVA. Como la compra se hizo a crédito, se generó una cuenta por pagar al proveedor. Sencillo, ¿no? Ese es el análisis que nosotros hacemos de la operación que acabamos de registrar. Vamos a nuestro caso 2. En este caso 2 ya vamos a subir un poquito el nivel de complejidad. Ya pues no va a ser tan sencillo. Acá vamos a trabajar el IVA, ¿cierto? Vamos a trabajar con un proveedor responsable de IVA, pero este proveedor también es un agente de retención. Entonces vamos a trabajar y vamos a aplicarle la retención correspondiente. Nombre de mi proveedor, Distribuidora El Progreso. NID 800-111-222. Régimen, eres responsable de IVA y es agente retenedor, ¿cierto? Valor de la operación. Le compramos a Distribuidora El Progreso SAS mercancía por un valor de 1.500.000 pesos, grabada a la tarifa general del 19%. Adicional, es un agente retenedor, por lo tanto le vamos a aplicar la tarifa del 3.5% de la retención. La compra de esta mercancía se ha realizado de contado. ¿Listo? Ese sería como el enunciado de esa transacción comercial. Bien. Valor de la mercancía, 1.500.000. IVA, 19%. Cálculo de la retención, base gravable. ¿Cuál sería la base gravable? En este caso, el 1.500.000 pesos, ¿cierto? El valor de la compra por el 3.5%. Vamos a mirar nuestro registro. Ay, pero ¿de dónde salió ese registro?
Entonces nos vamos a remitir a mi Excel, ¿cierto? Nuestro Excel, que es el que nos va a decir cómo fue que lo registramos o cómo es que lo tenemos que registrar. Bien, a la 1435, a los inventarios, porque compramos mercancía y recuerde que el valor de los inventarios va a aumentar. Compramos 1.500.000 pesos. Somos responsables del IVA. Tenemos que calcularle el IVA. Está grabada la tarifa general del 19%. Entonces multiplicamos el 19% por la base gravable, en este caso el valor de la compra, que corresponde a 1.500.000 pesos. Luego calculamos el valor de la retención. ¿Cuál es el valor de la retención? El valor de la retención, el 3.5%, lo multiplicamos por la base gravable. ¿Cuál es la base gravable? En este caso, el valor de la mercancía, el valor de la compra, por 1.500.000 pesos. Si le calculamos el 3.5%, el valor del IVA sería igual a 52.500 pesos. Bueno, ¿y yo cómo calculo ese pago al proveedor? Recordemos que como fue de contado, ¿cierto? Este no fue a crédito. Cuando es a crédito, acá colocamos 2205 proveedores, ¿cierto? Porque le quedamos debiendo al proveedor. En este caso, no le vamos a quedar debiendo, ¿cierto? Le vamos a pagar de contado. Por lo tanto, inmediatamente hay un movimiento en los bancos, ¿cierto? Hay una salida de dinero. Entonces, vamos a liquidar ese pago que le vamos a hacer al proveedor. ¿Cómo lo obtenemos? Tomamos el valor de la compra, 1.500.000 pesos, le sumamos el valor del impuesto del IVA, ¿cierto? 285.000 pesos, y después le restamos el valor de la retención. Y así obtenemos el valor final de nuestro proveedor, ¿cierto? El valor que realmente le vamos a cancelar, le vamos a girar a ese proveedor. Como yo lo hice pago de contado, pero lo hice mediante transferencia bancaria, ¿cierto? Ese pago a proveedor, entonces no debo realizar un soporte adicional. Pero si ustedes hacen el pago, por ejemplo, me dicen, el pago se realizó con el cheque 114422, entonces deben realizar el respectivo soporte, que sería el comprobante de egreso. ¿Listo? En este caso, pues lo hicimos por transferencia, ¿cierto? Se anexa pantallazo o recibo de pago electrónico, entonces ya ese sería nuestro soporte como tal. Entonces, si ustedes lo realizan con cheque, pues realizan el correspondiente comprobante de egreso. Bien, ya lo registramos en nuestro libro diario. Lo mismo hacemos acá, en nuestras transacciones. 1.500.000 pesos el valor de la compra. Calculamos el valor del IVA, ¿cierto? Totalizamos el valor de la compra. Calculamos la retención. ¿Cómo la calculamos? El 3.5 sobre el valor de la compra o la base gravable, ¿cierto? Y por último calculamos el valor del pago al proveedor. Bien, cuando ya tenemos clara esa información, ahora sí sabemos de dónde salió esta información que vamos a plasmar, ¿cierto? Ya sabemos de dónde salieron esos registros contables que nosotros estipulamos allí. Vamos a realizar entonces el respectivo documento soporte. Recordemos que debemos realizarlo. Entonces, en este caso sería la factura de compra, ¿verdad? Esa factura de compra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recordemos que debemos registrarla en nuestro libro de Excel, ¿cierto? Allá en esa hojita de cálculo que se llama soportes, allá vamos a realizar la elaboración de la factura de compra como tal. Análisis contable. ¿Aumenta el inventario? Sí, aumentó el inventario. ¿Por qué? Porque compramos mercancías, ¿verdad? Debemos registrar el IVA descontable, ¿cierto? Porque somos responsables de IVA. Genera retención en la fuente, porque la empresa, nuestro proveedor, es un agente retenedor. Y le pagamos al proveedor
el valor menos la retención. Entonces, ese es el análisis contable que le hacemos a ese caso de compra que acabamos de realizar. Listo. De esta manera, entonces, ustedes empezarían a trabajar, ¿cierto?, sus casos basados de pronto en la evidencia base que damos acá, en este taller base, para que ustedes empiecen a estructurar la evidencia de cada uno de ustedes. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Instructora, qué pena. Entonces tomamos pues como una empresa que ya está creada. Sí, claro, o pueden ser datos ficticios, ustedes los pueden colocar, no hay problema. No debe ser de una empresa real, no deben entrar a buscar, no, ustedes la pueden crear, los datos que ustedes deseen colocar. No necesariamente debe ser de una empresa existente. O si ustedes dicen, ah, no, es que yo quiero trabajar con tal empresa, pues perfecto, lo manejamos entonces con esa empresa. Ya ustedes eligen. Lo importante es que tengamos la información y ya sobre eso ustedes van a realizar, a simular las transacciones comerciales. No tienen inconveniente alguno. ¿Para cuándo es esa evidencia? Esta evidencia la vamos a trabajar ya hasta finalizar el trimestre. Entonces vamos a mirar en nuestro cronograma hasta qué fecha tenemos para trabajarla, ¿cierto? Ya revisamos por acá. 5. No, mentiras. Cronograma. Por acá estoy yo. Dice que esta evidencia, taller de registros e impuestos, la vamos a trabajar hasta el 20 de marzo. Iría este taller hasta el 20 de marzo. Porque después vamos a trabajar una evidencia de matemática financiera, de fundamentos de matemáticos financieros, que es el que va a complementarles. A ese sí va hasta la finalización del trimestre como tal. Entonces esa sería la fecha de entrega de ese taller, el 20 de marzo. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Profe, yo le quiero hacer una pregunta. Buenas tardes. Claro que sí, Dayana. Buenas tardes. Dime, ¿qué te puedo colaborar? Profe, o sea, eso que su merced nos acabó de explicar, los dos casos, ¿tenemos que hacer cuántos casos en total? Tienen que hacer 2 de cada régimen. Yo les coloqué uno de 2 regímenes en especial, ¿cierto? Uno que maneja IVA, uno que maneja IVA y retención, ¿cierto? Fueron los 2 casos que yo le coloqué. Ustedes me deben colocar 2 casos de cada uno. Entonces ya a partir de ahí ustedes generan sus otros 2 casos. Pueden incluir, pueden trabajar si quieren con el ICA. Entonces dice, ah, no, pues es que yo le coloqué una transacción trabajando con el pago del ICA. Perfecto, agregan el pago del ICA, no hay inconveniente. Y ya ahí contaría como un caso más. Entonces yo les coloqué... Bueno, este no sé qué tipo de impuesto sea, pero por lo menos nosotros cultivamos papa. Y a nosotros nos cobran un impuesto del 1% que se llama Fedepapa. ¿Eso en qué clasificaría? ¿En qué régimen o Fedepapa, eso debe ser algo territorial. ¿Es nacional o es territorial? Porque igual la carta, digamos, a mí me llegó una carta y me llegó directamente de Bogotá y vivo en Bucaramanga. Entonces, pero de la federación como tal, me imagino. Sí. Exacto. Sí, señora. Entonces, es un impuesto catalogado como territorial. Te lo está cobrando una federación por el hecho de pertenecer a ella, ¿sí? Entonces ya es un impuesto territorial como tal. Recordemos que los nacionales son los que están directamente
emanados por la DIAN, ¿cierto? Por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, los que están controlados directamente por la DIAN. Entonces, de resto ya se consideran territoriales, ¿cierto? En este caso, pues es por la asociación como tal a la que ustedes están, pertenecen, ¿cierto? Por ser productores como tal. Ah, bueno, listo. Listo, Dayana. Listo, chicos, ¿alguna otra duda? Profe, ¿Alguna? yo le quiero hacer una preguntita. Claro que sí, dime, Nora. Profe, ¿es que el porcentaje de la retención siempre es el 3.5 o eso varía según la empresa o las compras o lo que Eso sea? puede llegar, exacto, eso puede llegar a variar de acuerdo a la empresa, de acuerdo a los productos que estemos comprando. Entonces ahí es donde empezamos a aplicar esas tablitas de retenciones, ¿cierto? En compras. Entonces es allí donde toca mirarla. Pero pues para que ustedes no se me vayan a complicar, ¿cierto? No se vayan a enredar sobre todo. Ustedes colocan los ejemplos con la tarifa normal, que es la del 3.5, o hay otras que son del 2.5. Entonces, de pronto manejar como estas dos tarifas, como ustedes son los que van a implementar el caso como tal, ¿cierto? Entonces, manejemos esas dos tarifas para que no se vayan a confundir, que son como las más usuales. Listo, profe, gracias. Vale, con mucho gusto, Nora. ¿Alguna otra duda? Bien, en ese orden de ideas, entonces en nuestra próxima sesión seguiremos trabajando con el siguiente punto del taller, ¿cierto? De esa evidencia, para ir avanzando y que ustedes tengan la base y lo puedan complementar, ¿cierto? La idea es que esto les ayude, les complemente lo que ustedes trabajen, ¿cierto? Les dé ese punto de partida para ustedes iniciar a estructurar su evidencia, ¿verdad? Pues no siendo más, chicos, agradecerles por la asistencia nuevamente, por la disponibilidad y nada, desearles que tengan un bendecido y feliz fin de semana. Gracias, profe. Gracias, profe, la bendiga. Amén, que estén muy bien, muchísimas gracias.